Sí, eso iba a decir. Sí, me preocupa lo mismo que te preocupa a vos y aprovecho para agradecerte, Andrés o Federico, no sé cómo te dicen usualmente. Federico, gracias. Oh, Federico, bueno, buenísimo Federico por todo lo que ayudaste sacando las dudas de los compañeros y yo me imagino que ya estamos en el límite, ya tengo 92 personas. Así que, y acá en el Meet tampoco puedo grabar, no sé si alguno de ustedes puede grabar como para dejar esta clase después disponible. Puedo grabar, yo la estoy Dale, ponela a grabar, porfis. Después me pasás el enlace y yo pongo el enlace en el aula virtual. Sí, lamentablemente estamos con estos problemas. Problemas que no deberíamos tener porque en principio nosotros preparamos la materia desde hace rato para la presencialidad y en la última semana nos dijeron que íbamos a empezar virtual estas 2 primeras semanas. Entonces, bueno, fue barajar y empezar de nuevo. Todas complicaciones. Pero bueno. Mientras voy admitiendo a la gente que va llegando a la reunión, ya les voy contando una que otra cosita. Después no me va a importar repetir y si hay algo que no haya quedado claro, por favor, o abren el micrófono y preguntan, o por el chat, siempre más cómodo por el micrófono, ¿sí? Profe, bueno, y decime. Yo le pregunté al profe de práctica, pero dijo que usted sabe más sobre... A mí no me parece que yo esté matriculado en Nexa virtual. Ya vamos a hablar un poco de todo. Vamos por orden y si me olvido de comentar algo sobre los problemas que están teniendo, entonces ahí me preguntas, ¿vale? Ah, bueno, dale. Bueno. Hagamos Hola, así. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe. Primero, si yo les doy así como un panorama general, hablo un poquitito de la cuestión organizativa, que es lo que creo que los está afectando en este momento, y cualquier cosa que me quede en el tintero me hacen acordar y listo. Pero empecemos como corresponde por hacer un saludo más formal. Ustedes ya dijeron hola, buenas tardes, yo lo mismo, pero me voy a presentar. Mi nombre es Marcia Magol. Soy la responsable de esta materia que empezó, como dije, con algunos inconvenientes porque nos habíamos preparado vida mixta, como en el documento que les compartimos aquella vez. Justamente en ese documento decía que ustedes eligieran si querían trabajar presencial, virtual, y hemos tratado de acomodarlos en ese esquema. Pero después nos comentaron en la facultad que estas 2 primeras semanas iban a ser 100% virtual y bueno, tuvimos que salir así a las apuradas a conseguir los Zoom, los Meet, en fin, toda una cuestión de recursos que en principio no necesitábamos y ahora estamos necesitando y por eso se ve todo un poco improvisado. Pero bueno, no se preocupen, este es el mensaje más importante que quiero dar antes que nada. Ustedes no se preocupen que hoy o el miércoles o el viernes van a tener las cosas resueltas como para que a lo sumo esta semana los que estén un poco rezagados con la cuestión de la matriculación, la inscripción y todo eso, hoy o el miércoles o el viernes como último día van a tener las cosas resueltas, ¿sí? Ese es el mensaje. Yo sé que hay gente que está no inscrita, con lo cual, digamos, lo primero que hay que decir, porque corresponde, es que ustedes debían saber que la inscripción era hasta el día 10, y bueno, alguna gente se le escapó la tortuga, no se inscribió, y entonces ahora, por favor, sean pacientes, porque para nosotros es un goteo incesante de gente que aparece con sus datos y que nosotros tenemos que ver en dónde lo acomodamos. Segundo, también tiene que estar matriculados en el aula virtual. Ok, hay otro profesor que se encarga de hacer estas matriculaciones masivas a partir de los datos que ustedes van poniendo en el formulario, pero si no ponen los datos en el formulario, imposible reconocerlos y ponerlos en el aula virtual. Entonces, por favor, se tienen que dar cuenta que esto es una secuencia en donde, si ustedes primero que nada no llenan el formulario, nosotros no tenemos sus datos. Si no tenemos sus datos, de ahí en más imposible cualquier cosa. Entonces, conclusión, repito, subrayado, los que no estén inscritos todavía en la materia deben llenar el formulario. ¿Quiénes son esas personas? Claramente las que no salieron en el listado que les estuvimos compartiendo el fin de semana. Si ustedes
no se encuentran en ese listado, es como que para nosotros son desconocidos. Aunque ustedes digan, no, pero yo llené el formulario. Ok, pero tal vez lo llenaste después que el profesor levantó las respuestas. Porque después del día 10, que era el último día que nosotros habíamos puesto, hay un profesor que levantó todas esas respuestas y armó la base de datos con esos datos. Si ustedes llenaron el formulario el 11 o el 12 o están ya en este goteo, pues paciencia, llenen el formulario y en algún momento nosotros empezaremos a brindarles el listado que dimos el fin de semana, pero más actualizado. Es como que se va a llamar distribución de comisiones al día 14, distribución de comisiones al día mañana 15, distribución de comisiones al 16. Ese goteo lo vamos a ir gestionando y en algún momento ustedes van a aparecer en las listas. Listo, se acabó el problema. Si están en las listas, dejan de ser fantasmitas. Para nosotros ya tenemos los datos y los podemos matricular. No es así matricular, es también un proceso que lleva a cabo otra persona con la información que les acabo de contar que procesa la primera persona. Entonces hay un profe que trabaja sobre la base de datos, prepara los listados con los correos electrónicos y otra persona hace la matriculación. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí, sí. Ok, genial. Entonces esta otra persona hace la matriculación. ¿Puede haber errores? Sí, a miles. El típico error es que haya un error en el correo electrónico. Entonces, nosotros no sabemos que el correo electrónico está mal escrito. Ustedes entran al correo electrónico que usualmente usan y resulta que no tienen nada de información respecto a que están matriculados en la materia. ¿Cuándo van a tener el problema solucionado? Cuando corrijan el correo electrónico. Si llega a ser ese el problema, lo circulan por el mail que le pusimos a disposición. Hay una cuenta de correo que es epexactas@gmail.com. Repito, EP como iniciales de elemento de programación, EP, E de elementos, P de programación, exactas, todo junto, @gmail.com. Después se los puedo poner en el chat. Bien, ahí pueden poner un mail muy cortito que diga problema de matriculación o problema de correo. Entonces, como ustedes le están enviando ese mail a esta cuenta desde su correo electrónico, para nosotros está clarísimo cuál es la cuenta de correo electrónico correcta. Y lo solucionamos. Segundo problema clásico, que ustedes hayan puesto mal el DNI y que el profesor los esté matriculando de tal manera que, Nahuel, por favor, cerra tu micrófono, gracias. Lo siento, profe. Está bien, no hay problema. Les decía que para entrar al aula virtual ustedes van a necesitar como uno de los datos el DNI y ustedes están poniendo ahora el DNI correcto, pero cuando llenaron el formulario cometieron un error. Entonces nosotros no reconocemos ese DNI, problema de matriculación. ¿Cómo proceden? Igual que expliqué recién. Un pequeño mail cortito que diga mi DNI parece que está incorrecto, es tal. Y con paciencia van a esperar a que estas cosas se vayan resolviendo y van a entrar al aula virtual, que es el ámbito en donde se desarrolla toda nuestra actividad, por lo menos hasta que nos veamos de manera presencial a partir del 28. Por supuesto que después del 28 seguiremos trabajando con el aula virtual a full, pero en este momento es más importante que nunca porque no nos estamos viendo presencialmente. Yo voy a compartir dentro de un ratito esa aula virtual para mostrarles algunas cosas que me interesa que vayan detectando, que vayan viendo para ver cómo se trabaja. Bueno, yo sigo admitiendo gente, son una banda. Bien, espero haber respondido más o menos las dudas más frecuentes. ¿Por qué no estoy en las listas o por qué no estoy en el aula virtual? Todo se resuelve llenando el formulario, ¿sí? No sé si hace falta que vuelva a hablar del formulario, porque el formulario lo tienen ahí en el grupo de Telegram. Por supuesto que ustedes van a decir, bueno, pero lo tengo en el grupo de Telegram si es que yo conozco el enlace al grupo de Telegram. Y ese enlace estaba puesto en el documento que nosotros les compartimos para que tengan toda la información de la materia. Y además, porque ustedes, ya entre ustedes se están ayudando. Entonces, quien no había conseguido ese enlace a Telegram, calculo que ahora lo tiene porque ya uno que otro amigo lo empezó
a hacer público. Entonces, como hay tanta gente en ese grupo de Telegram, voy a asumir de que ese no es el problema. Bueno, fíjense, en ese grupo está el documento del que les estoy hablando, la lista de distribución de ustedes por comisiones y todas estas dudas que tratamos de a poco de ir evacuando. Ok. Bien. Otra cosa importante del grupo de Telegram. Voy a decir esto muy lentamente, muy enfáticamente, y por favor, presten atención. Tanto en el grupo de Telegram como en cualquier enlace al que ustedes accedan para un encuentro como este, le llamemos encuentros sincrónicos de clase de teoría, clase de práctica, como ustedes quieran. Son ámbitos académicos, subrayo, académicos. Por lo tanto, nosotros esperamos que se identifiquen con nombre y apellido. ¿Sí? En este momento yo estoy viendo gente que está conectada sin hacer referencia a su nombre y apellido. Y en el grupo de Telegram también está pasando. Nosotros les dijimos que si esto continúa, los vamos a eliminar. Entonces, ¿cuál es la necesidad de exponerse a eso? Yo les pido, por favor, editen su perfil de tal manera que nosotros conozcamos nombre y apellido. Y evitemos de esa forma cualquier situación enojosa, cualquier situación inconveniente que no hace al desarrollo académico de lo que nos convoca a nosotros a estas reuniones, ¿sí? De la misma manera que yo estoy abriendo mi cámara, mostrándome frente a ustedes como lo haría en un anfiteatro, tienen mi nombre y apellido, bueno, es la misma regla para ustedes, para los docentes de práctica, para los ayudantes, para todos. Así que voy a ser muy insistente con esto y espero no tener que reiterarlo en lo sucesivo. Ok. Bien. En el aula virtual, nosotros los tenemos a ustedes organizados por grupos. Cada grupo corresponde a la comisión de práctica. ¿Por qué en este momento no están agrupados? Porque la comisión de práctica de hoy es una comisión virtual y luego vamos a tener las comisiones presenciales a partir del 28 de marzo. Entonces, nos parece que va a ser muy confuso que empecemos con un grupo para que de pronto después pasen a otro grupo. Cuando digo que pasen a otro grupo, vamos a tratar de que eso sea lo mínimo posible. Es decir, el profesor que hoy ustedes tienen en la práctica, ojalá pueda seguir siendo el mismo que van a tener desde el 28 de marzo. Pero no todos los profesores dan presencial y no todos los profesores dan virtual. Entonces, si ustedes se habían anotado para un cursado presencial y están en este momento con un profe que es virtual, cuando empiece la presencialidad, asumimos que van a querer ir con un profesor presencial. Entonces, van a tener que cambiar de comisión. Significa cambio de grupo y bueno, toda una complicación extra que estamos queriendo evitar por 2 semanitas, ¿sí? Así que, de momento, es como que son todos globalmente alumnos de la materia y no están separados en la virtualidad por grupos. Y en estas instancias de conexión están separadas por lo que dijo hace un rato Federico, ¿no? Por el límite que tenemos de conexión. Entonces imagínense que si los 1000 intentaran en el mismo horario sería imposible. Así que la distribución que hemos estado haciendo para esta virtualidad se parece mucho, ojalá, yo soy la primera en desearlo, que se parezca mucho a lo que luego será la presencialidad. Cuestión de que ustedes no tengan un problema extra en el momento de empezar a cursar presencial. Pero si tenemos que hacer algunos ajustes y pasar a alguna gente de una comisión hacia otra, bueno, paciencia es lo que toca, ¿sí? Ok. Bien, ¿qué otra cosa quiero aclarar? Elementos de programación es una asignatura fundamental para su formación como programadores. Ustedes piensen que el programador escribe código.
nosotros vamos a escribir pseudocódigo en esta materia o vamos a escribir nuestros algoritmos con un lenguaje gráfico que ya les enseñaremos a usar. Empezar a trabajar en el diseño de algoritmos es una tarea difícil. Yo no voy a esconder, menos en el primer momento, esta situación de que el elemento de programación tiene esa dificultad. Es muy poco contenido, porque no es mucho lo que tienen que aprender, pero es un contenido complejo. El elemento de programación se pone muy difícil en el momento en que empecemos a trabajar algoritmos. Ese trabajo sobre algoritmos, en el programa, si ustedes miran en el aula virtual, está ahí el programa enlazado, corresponde a las unidades 1, 2, 3 y 4. Todos los años nosotros empezamos con esas unidades para que tengan todo el cuatrimestre para madurar el tema, porque como dije antes es un tema complejo. En la virtualidad es más complejo de enseñar, es más complejo de aprender. Entonces, cuando empezó esto de la pandemia, nosotros adoptamos la decisión de empezar por nuestras unidades más sencillas. Entonces, no se sorprendan con esto de que estamos empezando por la unidad número 6. La unidad número 6 nosotros confiamos que va a ser un contenido relativamente sencillo, cosas que en muchas oportunidades tienen que haber visto ya en el colegio, incluso me animo a decir en la primaria, porque son conceptos básicos sobre los sistemas de numeración. Y entonces esto como que nos va a dar aliento para que por lo menos empecemos la materia con algo que podemos manejar y sobre todo manejar más cómodamente en la virtualidad. ¿Sí? Ok. Alguien está preguntando qué se hace con la asistencia. No estamos tomando asistencia, así que hay una cosa menos de qué preocuparse. No tomamos asistencia, como dice Lucas, gracias Lucas. En la teoría no estamos tomando asistencia. Y esto me lleva a contarles otra cosa. ¿Qué es obligatorio y qué no es obligatorio en esta materia? Bueno, primero que nada, lo que es súper obligatorio es aprobar los parciales. Para regularizar la materia, ¿qué quiere decir regularizar? Vamos desde ahí. Regularizar es lo que ustedes quieren conseguir a lo largo de este cuatrimestre. Ustedes quieren ser alumnos regulares, ¿sí? En elementos de programación. Para regularizar la materia, esto quiere decir para estar listos para preparar el examen final y después que aprueban el examen final, chao, una materia de la carrera resuelta. Entonces, ¿qué necesitamos para terminar el elemento de programación? Aprobar el examen final. Pero aprobar el examen final en carácter de alumno regular es lo mejor que les puede pasar. Porque si ustedes rinden como alumno libre, libre es el alumno que podría no ir a ninguna clase, podría no hacer ningún práctico, podría no rendir ningún parcial y un día se manda a rendir el final en carácter de libre. ¿Cómo se imaginan ustedes que es el examen final en carácter de libre? Ultra mega difícil, porque nosotros tenemos que pensar que es un alumno que jamás vimos, que jamás nos vio. Entonces, lo ideal es que ustedes lleguen al examen final como regulares. Estaba contándoles cómo regularizan la materia. Primerísimo de todo, aprobando parciales. ¿Cuántos parciales son? Son 3. Cada uno tiene su instancia de recuperación. Esto es, si me va mal en el parcial, tengo un recuperatorio para levantar la nota, se aprueba con 60 sobre 100. El primer parcial aborda únicamente estas unidades que dije que eran las más sencillas. 6 y 7. La unidad 6 con la que vamos a empezar hoy, la unidad 7 que luego continúa, y vamos a tener un primer parcial. Entonces, ese primer parcial es relativamente dentro de poco. El cronograma ya tiene la fecha, lo único que nos falta definir es el horario, pero en el cronograma de la materia, que también tienen en el aula virtual y que enseguida se los voy a mostrar, también dice qué día tienen el parcial. O sea que desde el primer día de clase, todos ustedes no pueden decir, uy, no supe, no me enteré, no me avisaron. Está todo escrito para que ustedes puedan ver las fechas de más interés. ¿Cuáles son las fechas de más interés? Los parciales. Ok. Ahora, para poder llegar a rendir el parcial, que va a ser
presencial, repito, subrayo, presencial. Esto sobre todo se los digo porque puede haber alumnos del interior, puede haber chicos que en algún momento tengan alguna dificultad para venir a Salta, ok, tengan presente que para el parcial tendrán que estar en Salta. Entonces, antes en la pandemia sí, Lourdes, era por Zoom, pero ahora no, ahora vamos a tomar presencial, con todos los protocolos y demás, pero presencial. Les estaba contando. Tienen ya la fecha del parcial, pero para entrar al parcial tienen que tener actividades previas cumplidas. Y en el aula virtual, esas actividades previas cumplidas se van a ir habilitando. Nosotros lo que queremos es que ustedes adopten una agenda universitaria. La agenda universitaria, para decirlo sencillamente, no es la agenda de, uy, tengo parcial el sábado, el viernes tengo que estudiar. No, no va a alcanzar, no va a funcionar eso como plan. Ustedes tienen que llevar la materia al día. Entonces nosotros les vamos a poner fechas, periodos, entre tal y tal fecha deben rendir esto. Esto puede ser un cuestionario virtual, puede ser un coloquio, no importa el nombre que le demos, pero hay tareas de todas esas que son obligatorias. ¿Sí? Para poder explicar mejor esto, les voy a compartir un ratito, a ver si todos están viendo. Les voy a compartir una ventana. A ver. No. Caramba, ¿por qué ahora? Soy más amiga de su hija que de mí, así que ténganme paciencia. No puedo compartir la pantalla. No sé qué pasa. Bueno. A ver, plan B. No puede ser esto. Profe, al lado de la cámara Sí. hay un cuadrito que dice CC y al lado hay un cuadrito que dice presentar ahora. Abajo y todo, en el menú de abajo donde está para colgar. Sí. Mira, le estoy habilitando de nuevo el compartir pantalla. Sin embargo, como que me quedó inhabilitado el botón de compartir. Yo sé que es donde está el menú, está el micrófono, la cámara, el compartir pantalla, que lo tengo inhabilitado, no sé por qué, porque abrí una ventana, la cerré. Dios. Bueno, les decía, plan B. Abran ustedes el aula virtual. ¿Lo pueden ir haciendo en simultáneo? Sí. Sí. Ok.
Lo primero que ven, dice en el bloque de inicio, elemento de programación 2022, y ahí en el recorrido de estudio, un poco lo que les estaba comentando, que por la cuestión de la virtualidad vamos a empezar con la unidad número 6, después seguimos con la 7 y ya después les iremos diciendo. Yo quiero que con la barra de scroll que tienen a la izquierda se vayan hasta la unidad número 6 que dice sistemas de numeración y ven que está el apunte teórico de la unidad número 6, el trabajo práctico del sistema de numeración y unas diapositivas que vamos a utilizar en clase hoy. ¿Sí? Sí. Más abajo dice lecciones de la unidad 6, sistemas de numeración. Y por favor, leamos esto que es importante. ¿Sí? En las clases de teoría se les indicará cuáles lecciones deben ver previo a cada clase. Se asumirá que fueron vistas con anterioridad y se trabajarán las dudas que pueden haber quedado de cada lección. Por eso es muy importante que cumplas con las vistas de las lecciones previas a cada clase. Bueno, yo no sé si alguien vio o no vio estas lecciones, que se llaman introducción, operaciones en sistema binario, operaciones en octal, en hexadecimal, etcétera, etcétera. No importa por ser hoy la primera clase si no las vieron. Creo yo que cuando terminemos la clase de hoy, estos temas, sobre todo los 4 primeros, van a estar claros. Pero para la clase del miércoles sí pediría que vean, por favor, resta por la técnica del complemento. Repito. La lección llamada resta por la técnica del complemento es un ratito que se tiene que tomar, creo que en 15 minutos lo ven, les explica cómo opera esta técnica y por lo menos vienen a la clase con la oreja calentada, ¿no? Como digo yo, ya por lo menos algo escucharon de la historia y van a estar mucho más ubicados cuando yo desarrolle. ¿Sí? Más adelante, para la semana que viene, recién los métodos de conversión. Entonces, como verán, yo lo que estoy haciendo ahora es organizando para que sean más provechosas estas clases virtuales. En esta unidad número 6, ustedes no lo están viendo ahora, pero yo tengo una vista que me permite notar que más adelante hay cuestionarios obligatorios. Entonces, cuando aparezca eso, por lo que les comentaba de la agenda, hoy primer día no asustamos a nadie, pero después, cuando termine esta clase a las 6 de la tarde, yo voy a habilitar esos cuestionarios. Y esos cuestionarios empiezan con una presentación que dice algo así como, aquí tenés 10 cuestionarios, tenés que hacerlos a los 10 y tenés que tener al menos 5 aprobados. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que yo les decía? Para poder entrar al parcial. O sea, el parcial tiene una puerta de entrada. ¿Cómo se llama esa puerta de entrada? Cumplimiento de actividades que van en el tiempo, con sus plazos, con sus periodos de desarrollo, para asegurarnos de que ustedes no están dejando todo para el último día. Porque créanme, repito, que aquí ya no es como en el colegio, que rindo mañana, entonces estudio hoy. La idea es que nosotros los ayudemos a que vayan estudiando a la par que vamos desarrollando los temas para que se les haga más llevadero el momento del parcial. Bien, ¿preguntas sobre esto, dudas sobre esto? Ninguna yo, por lo menos. No, profe. Ok, buenísimo. Bueno, volvamos al aula virtual y con esto termino. Si vemos un ratito más, un poquitito más arriba, donde dice biblioteca, biblioteca tiene las cosas de las que les venía hablando. El programa de la materia, el cronograma, sugiero cuidadosa lectura del cronograma, porque fíjense que nosotros nos tomamos la tarea de decir, tales días vamos a desarrollar tales cosas, y además el práctico se tiene que hacer entre tal y tal fecha, todo tendiente a organizarlos a ustedes en esta famosa agenda universitaria. Entonces, el cronograma es el mejor amigo que pueden tener para organizarse, para ir estudiando a la par del desarrollo de los contenidos. Y después hay otras cosas que no tiene sentido hablar ahora en esta biblioteca porque no las van a necesitar aún, ¿sí? Imagínense que esto es para la parte de algoritmos, que falta mucho para empezar eso. Así que
De momento yo les diría, ¿quieren conocer el programa de la materia, todas las unidades que tiene, la bibliografía, el desarrollo de los prácticos, cómo se va haciendo? Está ahí. Y quieren conocer el cronograma, súper importante, listo. Bajen ese documento y ténganlo siempre a la mano. Bueno. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para poder compartir la pantalla? Porque ahora sí que yo quiero empezar a desarrollar el tema. Y créanme que nunca me pasó esto. Estoy con ganas de cortar esta llamada y abrirla de nuevo. Pero estoy viendo si puedo poner a alguien de anfitrión para que esta llamada no se caiga. No. Profe, si quiere, puede ponerme de anfitrión. Usted puede salir, yo no voy a aceptar a nadie para que entre hasta que usted vuelva a entrar. Ok, pero no te puedo poner como anfitrión. Justamente estaba intentando eso, Federico. Yo solamente te puedo fijar en la pantalla. Profe, ahí, perdón que le interrumpa, pero ahí yo logré compartir la pantalla. Creo de que usted se olvidó de seleccionar qué pantalla quiere compartir. O pregunta, ¿le sale mi pantalla? No. ¿No? ¿A alguien le sale la pantalla de Nahuel? Sí, sí sale. ¿Sale? Sí, se veía recién. Ahí la estoy volviendo a compartir. Uy. Ok. Se supone que ahí ya debería estar compartiendo. Sí, estás compartiendo. Sí, se sabe. Sí, sí se ve. Profe, ahí vio que ahí le aparece cuando entra. Aprieten la pantalla para la pantalla que quiere compartir y ahí le sale compartir pantalla y aprieta ahí y ya la comparte directamente. Claro, pero el problema es que yo lo abrí como una nueva, no, como una nueva pestaña, no, como una nueva ventana. Entonces, no tengo esa ventana en este momento. Fíjese si esa ventana no está escondida en alguna parte. Eso estoy viendo. Y la cierra y ahí se va a poder. Aquí no, aquí no. No, ¿ves? No. Profe, intente tecla Windows M. Eso le va a Ajá. llevar al escritorio y le va a minimizar todo. En una de esas ahí, cuando vuelva a maximizar, lo tiene. Ya estoy en el escritorio, pero cuando Eso minimiza todo. Windows M minimiza todo. Entonces, si le hace clic de vuelta al explorador, sí. si había alguna ventana oculta, se le tiene que mostrar. Ok, pero no está pasando. Profe, apriete ahí en donde dice presentar ahora y ahí le salen las opciones si es pantalla completa y usted aprieta en una ventana. Y ahí le sale todas las ventanas. Por ejemplo, acá me sale a mí para presentar una ventana para instalar Zoom. Y me salen las otras aplicaciones que tengo abiertas. Ok, pero ¿cuál es el problema? Que yo cuando voy a querer hacer clic sobre el botón que tiene la flechita, vieron que es como un rectangulito con una flecha dentro, ese botón está inhabilitado. Control Shift y T. Control Shift y T. Ajá. Profe, Sí. y si prueba a sacar la cámara y compartir. A ver, esa Control Shift y T, gracias por el dato, me restauró de nuevo la pantalla que tenía abierta de WhatsApp y que la había cerrado hace un rato. O sea que efectivamente sí restaura pantallas, pero yo había abierto una ventana, no una pantalla. Así que, pero vamos a ver, de inhabilitar la cámara. Estamos igual, chicos, sigo sin el botón de compartir. Sigo sin poder poner a nadie de anfitrión. Profe,
y se le saca una captura a su pantalla y le envía a un grupo, así algún alumno no puede asesorar bien. ¿Cree que podría intentar abrir el Zoom de nuevo? Por lo menos el link que mandaron me parece que está esperando que el anfitrión inicie sección, reunión, digo. Y se fue. Si sale, se va a quedar fuera. Sí, tal cual. Atento al Telegram, chicos, porque a lo mejor tira a otra dirección. No hay drama, yo te paso acá. Si es que mando otro link, yo te paso. Ahí escribió la profe, no puede entrar. No puede entrar, ya se salió Tomás. Ahí se salieron algunos, capaz que sí entra. ¿No quedó nadie de administrador? Creo que no. Yo estuve buscando y parece que no hay nadie. No. Dice que hay un recreo. Dice que va a probar de vuelta, en 5 minutos va a probar de vuelta esa profe. A ver, ojalá pueda entrar y para probar. Está ahí entró. Ahí entró, ahí entró. Ahí entró. Ahí entró. Ah, ok. Ahí se ve, ahí se ve. Está con el micrófono muteado, profe, por las dudas sí que está hablando. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, no sé quiénes se habrán desconectado para darme el espacio. Muchas gracias. Listo, ya tenemos otra vez para compartir pantalla, para presentar. Bueno. ¿Listos para empezar? Listo. ¿Alguna duda? Sí, sí. Quedan Listo. 5 si quieren minutitos. Yo iba a dedicar 1 hora para aclarar las cosas de la materia. No sé si profe, todavía les quedó preguntas. Sí. Disculpe una preguntita. Cuando yo me inscribí, la T3 todavía, como usted aclaró, no figuraba entre las materias. Quería saber cómo va a continuar luego de estas 2 semanas, si va a pasar a la presencialidad o si va a quedar virtual. Excelente pregunta, qué suerte que lo mencionó, porque de eso me había olvidado. Cuando nosotros preparamos la materia, no sabíamos esto que les comentaba, de que estas 2 primeras semanas iba a ser virtual, entonces de inmediato pedimos más recursos y entonces apareció una persona más para la teoría, entre comillas una persona más, porque es la misma profesora Marcela López, que ahora va a dar como 2 teóricos, el que usualmente ella da a la mañana y uno extra a la tarde, ¿sí? Y apareció otra persona más, otra vez entre comillas, otra persona más, el profesor Daniel Chelela, porque él tiene de por sí asignado una comisión y ahora se va a hacer cargo de otra comisión y ahí aparece la famosa T3. Nosotros teníamos a la tarde T1 y T2 y ahora con la incorporación de Daniel Chelela vamos a tener la T3. La pregunta que me haces, no sé si contestarla porque no estoy tan segura de lo que voy a decir. A ver, primer escenario. Si la cantidad de alumnos que quieren hacer presencial es tal que nosotros podemos atender presencial porque los tamaños de las aulas se bancan ese tamaño de alumnos, entonces el profesor Chelela va a dar presencial. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si la cantidad de alumnos supera nuestra posibilidad de tamaño de aulas, va a tener que ser, aunque sea mixto, por ejemplo, los lunes vas presencial y los miércoles te tendrás que conectar virtual porque no todos los alumnos van a poder entrar al aula. Esa es una situación mixta. Y si aún así no hubiera lugar, será 100% virtual. Ahora bien, hago una aclaración más.
Ustedes en la distribución vieron que T1 es la comisión de Eduardo Fernández, T2, déjenme que lo estoy leyendo mientras lo digo, la T2 es la de Chelela y la T3 es la de Barroso. Daniel Chelela fue el último en incorporarse en este turno tarde, pero lo hice colar como T2 y lo dejé al T3, al último, al ingeniero Barroso, porque él sí o sí va a dar virtual. Así que, ven lo que yo les decía hace un ratito, es muy posible que para que ustedes retomen la materia desde el día 28, cuando volvamos a la presencialidad, tal vez sufran algún cambio de comisión. ¿Qué tal si vos que estás preguntando, Facundo, querías virtual? Hoy estás virtual, ponele en la T2 con Chelela. Pero después Chelela hace presencial. Entonces vos te irás virtual con Juan Barroso, que es el docente Claro, que va a yo dar. estoy nosotros en la T3 estamos con Barroso, profe. Ok, él va a seguir virtual. Ah, bien, eso quería saber. Bueno, muchas gracias, Pero, profe. pero ya que estamos charlando, no todo el mundo le va a pasar eso, ¿me entendés? Tal vez haya alguien Claro, en sí, este momento que está virtual, porque todos estamos virtual, Perdón, pero cuando vuelva la presencialidad, si quiere este docente, este alumno que está con un docente virtual, ir a la presencialidad, tal vez se tenga que cambiar de comisión, porque capaz que quiere presencial y resulta que Barroso no va a dar presencial. Entonces tendrá que, dentro del mismo horario, lo acomodaremos para no alterarle tanto la vida, en una comisión presencial. Eso en la medida de lo que podamos. ¿Sí? Ese es el plan. Por eso vamos a tener que barajar de nuevo a partir del 28. Hay tiempo, hay 2 semanas, ya nos iremos organizando. ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias por la respuesta, profe. Entonces, aquellas personas que estamos en la T3 y queremos hacer presencial en la semana del 28, cuando volvamos a la mixta, presencial y virtual, ahí donde se nos va a hacer el cambio, o sea, no puede ser antes. Ojalá, no tiene sentido antes porque presencialidad antes no va a haber, Joel, pero es tal cual como lo acabas de decir. Yo decía por el Vamos cambio a de profesor. intentar de que cada uno esté dentro de la modalidad que elija. Intentaré. ¿Mm? ¿Te queda claro? Sí. Ok, bien. Lo que pasa es que, claro, nosotros en el formulario les preguntábamos, ¿preferís presencial, preferís virtual? Y todas esas preguntas ahora parecen un chiste, porque ¿para qué preguntamos si al final estamos todos virtual? Bueno, realmente esa fue una decisión que tomó la universidad y nuestra facultad, después que nosotros teníamos todo organizado y todo ya había empezado, así que, bueno, recalculando, ¿vieron? Es lo que hay. En todo caso, ustedes siéntanse felices y contentos de que yo creo que este año todo tiende a normalizarse y empezaremos a volver a lo que era la universidad antes de la pandemia, con la ventaja, yo la entiendo como una ventaja si se quiere, de tener la oportunidad de cursar virtual, que para muchos alumnos es la única forma en que pueden cursar, porque trabajan o por razones que fueren, pero también de alguna manera la virtualidad llegó para quedarse y hay que sacar lo mejor de esto y nosotros encantados de ofrecerles oportunidades virtuales para que nadie se quede afuera. Bueno, gente, arranquemos. Perdón, profe, una última pregunta. Sí, decime. ¿Las teorías eran todas presenciales? Mira, tanto Marcela López como yo, que somos las dos profesoras de teoría, queremos dar presencial. Pero, siempre hay un pero, si vuelvo a decir, las aulas son más chicas que la cantidad de alumnos que ustedes son muchísimos este año, muchísimos, y nosotros no nos podemos exponer a tener gente tan apilada dentro de un anfiteatro, porque ya de por sí no está bueno y en tiempos de COVID menos todavía. Entonces, si lo que nosotros queremos respetar es ese 100% de aforo, pero el anfiteatro tiene capacidad para 200 personas, el alumno 201avo es un alumno que tendrá que ir a la virtualidad para no perder la teoría de esa semana. Ahora, para que esto no sea así de caprichoso y el que quedó fuera del anfiteatro se tenga que volver a
su casa o salir corriendo a buscar una conexión para ver virtual, eso no funciona. Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Separarlos a ustedes y decir, por lo menos un día a la semana vas a tener presencial. Venite porque lugar para vos va a haber. ¿Por qué? Porque al grupo de, no sé, 300 lo partimos en 2, son 150 y ya sabemos que 150 en el anfiteatro entra. No se venga ninguno más, no hagan trampa para que puedan entrar cómodamente esta mitad del alumnado. ¿Y el día miércoles qué? Y bueno, el día miércoles que le toquen a los otros. ¿Sí? Si todos quieren presencial, le damos la oportunidad a los otros, vos quedate en tu casa y después toma la clase de manera virtual. Ese es el esquema que va a hacer Marcela López, piloteando sus teorías entre lo presencial y lo virtual. ¿Sí? Profe, perdón, una preguntita, ¿no? Pero Sí. si sería en ese hipotético caso, ¿no? Diciendo que la teoría la va a dividir en presencial y virtual, va a haber, digamos, obviamente que en algún momento va a haber chicos que se colen, digamos, y no van a dar lugar a los que quieren ir en ese momento. En ese caso habría que tomar así una lista, ¿que no? En cuanto pase eso, tomamos lista a cara de perro y el que no está en la lista se puede ir retirando. ¿Sí? Ah, bueno. Porque nosotros los tenemos, ustedes, así como ustedes tienen la lista de distribución, obviamente la tenemos. La verdad es que esperemos que no lleguemos a eso, esperemos que todos nos comportemos como adultos, porque tomar asistencia en un anfiteatro es un aburrimiento. Imagínense lo que es nombrar a 100, Claro. 50, 200 personas. O sea, si te va la clase que tendrías que ocuparla en otra cosa, tonteando con la asistencia. Por eso apelo a la buena voluntad que pongamos todos para que esto se haga bien. Claro, claro. Gracias. Profe, disculpe una última pregunta. ¿Los de la T3 tenemos que venir a esta teoría entonces? Porque tampoco figurábamos en el horario. No figura, es verdad, no figuraban porque en el momento de armar ese material la T3 no existía, pero lo ideal es que ustedes asistan a la teoría como que en horario más cercano tienen. Imagínate cuando venga lo presencial. Lo piola es que vos en la T3 vas a tener clase, por ejemplo, hasta las 4, salís de esa aula y te vas a las 4 a la teoría. ¿Ves? Esa es la idea. Todo lo T1, T2, T3 engancha a las 4 con la teoría. Y los vespertinos empiezan con la teoría y después continúan con su práctica, que es a partir de las 6 de la tarde. O sea que es como que tarde y vespertino es un grupo y mañana es otro grupo. Mañana está a full porque ahí hay muchísimos alumnos, porque todos ustedes parece que siempre quieren cursar la mañana, entonces ahí hay 4 comisiones y está desbordado el tema de la mañana. El tema de la tarde, esperemos que las aulas nos acompañen como para que no tengamos que dividirlos a ustedes en partes. Y todo lo que es T1, T2, T3, más los 2 vespertinos, puedan hacer, los que quieran obviamente, presencial sin problema. Bien, gracias, profe. Profe. Y otra cosa, perdón, que me hace acordar, cuando me hacen una pregunta me hace acordar otra cosa. También veía en el Telegram que se preocupaban mucho con esto de que la práctica antes de la teoría. A ver, cuando nosotros sabemos que los contenidos son tan prácticos, que la teoría venga después no es un problema, porque los profes de práctica también saben eso y les dan así como una orientación para arrancar con el práctico, y nosotros simplemente en la teoría profundizamos los conceptos. Así que no tampoco se hagan ninguna película sobre que es perjudicial hacer la teoría después de la práctica, para nada. Sí, decías, Joel, algo. El caso que usted decía que de la T1 a la T3, lo peor que tenía es que salen de la práctica y entran a la teoría, era en un caso, para mí, presencial. Va de una aula a un anfiteatro, pero digamos la T3 tiene virtual y sale a las 4 y ahí tienen que entrar a la presencialidad. No, te podés enganchar virtual en la teoría virtual de la profe López. Que es, creo que tenía lunes y viernes. Lunes y viernes, correcto. Pero ahí tenía distribuido en comisión M1, M2, M3 y M4. Bueno, pero ese es justamente lo que vamos a tener que recalcular y rearmar para cuando aparezca la presencialidad. Perfecto. Estamos pensando en eso porque claramente vos no vas a poder estar en tu casa conectadito, escuchando una cosa y salir corriendo para estar a los 2 minutos en un aula. Eso, como no es factible, vamos a tratar de hacer
ya los grupos se van a llamar diferentes, es como que ahora los grupos se van a tener que llamar presenciales 1, presenciales 2, presenciales 3, virtuales 1, virtuales 2, ¿me explico? Eso es lo que vamos a armar a lo largo de estas 2 semanas para que arranque todo el día 28, separando los virtuales de los presenciales. Claro, yo por lo menos por lo que lo veía como algo que iba a expirar la aula virtual que tenía el lunes y viernes. Por eso es que... No, van a seguir. Perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. En todo turno va a haber alguna práctica virtual y va a haber una teoría virtual. O sea que los que quieran seguir virtual, 100% virtual, van a tener la oportunidad. A lo sumo, como dije antes, probablemente tengan que cambiar de docentes, porque los docentes que quieren trabajar presencial se van a ir a la universidad. Bueno, vamos a ver si compartimos entonces. Lo que tengo por acá. ¿Están viendo una diapo que dice sistemas de numeración? No, profe. Dios. ¿Otra vez? Ahí está. ¿Ahí no la están viendo? Yo no, profe. Quizá tiene que apagar la cámara, ¿o no? No, esto no pasó así, no debería. No sé qué está pasando hoy, esto es de brujas. No. Me parece que... No sé cómo estará configurado hoy Zoom, que yo no puedo compartir. Bueno. Sí, yo iba a decir, profe, si no, que alguien que pueda compartir te vaya diciendo que quiere mostrar. Sí, lo que pasa es que le tendría que dejar a alguien le tendría que dejar el documento, por lo menos. ¿El documento no estaba en la plataforma? El común de sistemas de numeraciones. Bueno, sí, el de la plataforma, la diapo. ¿Está en la unidad 6? Está en la unidad 6, en una carpeta que se llama algo así como documentos usados en teoría, algo por el estilo. ¿Diapositivas, profe? ¿Son las diapositivas? No. Sí, son las diapos. Diapositivas utilizadas en clase de teoría, ¿ya? Correcto. A ver si lo puedo compartir en un segundo. Ok, esas son. Ahora, usted dígame qué quiere que haga. Ponela si querés en modo presentación. Para... Creo que me ganaron. No sé quién se fijado acá. Capaz que primero las tenés que poner en modo presentación y después recién compartir la pantalla de la presentación. Voy a probar. Primero, digamos, le das a... Disculpa, está abajo, donde está el
porcentaje de abajo. Sí, Hay una ahí pizarrita. también, al lado de, claro, al lado del Zoom. Esa es. Justamente, ahí está. Ah, bueno, te digo, ¿yo paso o paso solo? ¿Cómo es? Yo todavía lo estoy viendo las diapos, no sé si ustedes lo están viendo en modo presentación, calculo que no. Pero no importa, bueno, tampoco es lo más importante. Ah, espere, voy a tratar de hacer esta cosa. Yo la abrí aquí en mi computadora, así que todos pueden abrirlo también si quieren. Sí, si todos lo quieren abrir, también la vamos siguiendo, pero lo ideal sería Ahí creo. presentar. Ahí viene. Es que hay ahí algunos viene- que no estaban ahí viene. matriculados. Ahí viene la presentación. Perfecto, gracias Federico. Bueno, ese es nada más el título, una más. Bien, elementos y características de un sistema de numeración. Los sistemas de numeración, chicos, para empezar, son los que nosotros utilizamos para la vida diaria, para contar, para hacer operaciones aritméticas. Nosotros utilizamos el sistema de numeración decimal por aquello de que tenemos 10 dedos, entonces en algún momento de la historia a alguien le pareció súper piola esto de contar con los dedos. Y de ahí apareció el sistema decimal. Tiempo después se incorporó el 0, pero bueno, esas ya son referencias históricas. Lo importante es que nosotros estamos acostumbrados a contar como. Mano cerrada es como si fuera un 0, y después empezamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, otra mano, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dedos, sistema decimal. Pero en la computación, el sistema decimal es el menos de los usados, únicamente se utiliza para la interfaz, o sea, el ser humano le habla a la computadora en decimal, y la computadora después tiene la gentileza de darle los resultados en decimal, porque es el sistema del ser humano. Pero la computadora internamente utiliza otros sistemas de numeración, y por eso en esta materia interesa hacer un rápido paneo de qué cosa es un sistema de numeración y cómo hace la computadora para trabajar con los sistemas que van a empezar a interesarnos desde hoy. ¿Qué hay que saber? Que un sistema de numeración tiene dos elementos. Uno se llama conjunto de caracteres y se lo denota con la letra C mayúscula. Como en toda teoría de conjuntos, en la matemática, los conjuntos se denotan con una C mayúscula. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver los conjuntos de caracteres de distintos sistemas. Ustedes vayan pensando en el decimal como para ir fijando ideas. A ver, no quiero ser aburrida, pero en el sistema decimal nuestro conjunto de caracteres va del 0 al 9. Pero los dedos eran del 1 al 10, se deben estar preguntando. Bueno, pero ¿por qué van del 0 al 9? Ya explicaremos. Bien, otro elemento. La base llamada beta. Esa letra que tienen ahí en pantalla es la letra griega beta. La base nos está señalando la cantidad de elementos que tiene mi conjunto de caracteres. Entonces, si vuelvo al decimal y mis caracteres eran del 0 al 9, ¿cuántos elementos hay entre el 0 y el 9? Hay en total 10 elementos. Por eso que la base del sistema decimal es la base 10. Y una característica de estos sistemas de numeración es que son posicionales. ¿Qué quiere decir posicional? Vamos a la siguiente. Bien. Fíjense que ahí tienen el conjunto de caracteres del sistema decimal. Les había dicho que iba del 0 al 9. Miren estas otras características. Está ordenado y es finito. Que está ordenado quiere decir que está de menor a mayor. Fácil. ¿Qué quiere decir finito? Lo contrario de infinito. O sea, finito es algo que nosotros podemos enumerar desde un primer elemento hasta un último elemento. Sí, aunque te parezca gracioso, finito siempre es lo contrario de infinito. ¿Y por qué es importante esto de lo finito o lo infinito? Porque si yo en este conjunto de caracteres, por favor, piense, fuera del 1 al 10, al momento de colocar el 10, yo estaría permitiendo una combinación de caracteres. Ajá. Y si permito una combinación de caracteres como el 10, ¿por qué no permitiría el 11? ¿Y por qué no permitiría el 12? ¿Y por qué no permitiría el 3.850.000? Y así se me haría un conjunto infinito, porque los naturales, de hecho, son infinitos.
Entonces, para controlar esta cantidad de elementos que tiene el conjunto de caracteres, tengo que tener mucho cuidado de que sea finito. Los elementos que están en el conjunto de caracteres, podríamos decirles son elementos atómicos. Entre ellos se combinarán y generarán nuevos números, pero ellos son atómicos en el sentido que son lo más pequeño que yo necesito definir para hablar de 0 cosas, ¿sí? 0 naranjas, 1 naranja, 2 naranjas, 3 naranjas. Todo esto va a remitir a una dimensión, a un tamaño, a una cantidad. Y si quiero más valores, bueno, recién ahí aparecerán las combinaciones entre ellos. Pero los elementos atómicos del conjunto de caracteres son elementos ordenados y una cantidad finita de ellos, y no combinados entre ellos. ¿Ok? Cada elemento del conjunto de caracteres se llama dígito, por esto de los dedos, ¿no? Los dígitos son los dedos, de ahí viene toda la cuestión del decimal. La siguiente, por favor, Federico. Bien, la base. Habíamos dicho que la base era la cantidad de caracteres en el conjunto. La llamamos beta y nuestra base es la base 10. ¿Por qué 10? Repito, porque es la cantidad de simbolitos, dibujitos que tiene mi conjunto de caracteres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos son en total? 10 elementos. Ok, entonces esa es mi base. Pero presten atención, porque miren que la base parece formarse como la combinación del segundo carácter del conjunto seguido del primero. ¿Ven? El segundo carácter del conjunto es el 1 y el primero es el 0. Si yo junto un 1 con un 0, me queda 1, 0. Y nosotros, en todo el mundo occidental, cada vez que vemos un 1 con un 0 al lado, le decimos 10. Pero esos son rótulos, nombres, que le vamos dando a los números. Y si no tuviéramos esos rótulos, no tuviéramos esos nombres, la única forma de hablar de esa cantidad sería decir 1, 0. ¿Nosotros acá estamos habilitados a decir 10? Sí, porque es una palabra de nuestro idioma. Pero cuidado que dentro de un ratito ya no vamos a tener ese permiso, ¿no? Ya van a ver. Siguiente. Les había dicho, ¿por qué es posicional? Porque cada número que yo quiera formar con los elementos de este conjunto, como tienen ustedes ahí en pantalla, el 235, tiene cada cifra de ese número un valor absoluto y un valor relativo. El valor absoluto de 2 es 2. 2 naranjas son 2 naranjas, acá y en la China. Pero si ese 2 está ubicado en ese lugar de las centenas, tiene un valor relativo de 200. Si ustedes se acuerdan, les decía hace un rato, de la primaria, esto se llamaba descomposición del número. Y la señorita de allá de tercero, cuarto grado, una cosa así, les debe haber enseñado. Si tengo 235 es como tener 5 unidades, 3 decenas y 2 centenas. ¿A que sí se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Cierto? Sí, profe. Ok, listo. Primaria, ¿eh? Miren el nivel que estamos haciendo, primaria. Pero si nos ponemos un poquito más matemáticos, las 5 unidades nosotros las podemos interpretar como 5 por 10 a la 0. A ver, recordemos, ¿cuánto es 10 a la 0? Todo número elevado a la 0 da 1, entonces 5 por 1, 5 unos, 5 unidades. Ok. ¿Y las 3 decenas de dónde salen? Porque otra vez la base, que está pintadita de rojo, 10, ahora está elevada pero a la 1. 10 a la 1 es 10 y 3 por 10 resulta 30. Ahí aparecen las 30 unidades o si quieren ustedes las 3 decenas. Y si sigo haciendo crecer el exponente de la base, ahora va a aparecer 10 elevado al cuadrado. La base 10 elevado al exponente 2, 10 al cuadrado resulta 100, y ahí tienen las 100 unidades, o dicho de otra manera, cuando el 2 en su posición relativa
a la altura de las centenas, multiplica 100, aparecen 2 por 100, 200 unidades. Entonces, 200 naranjas más 30 naranjas más 5 naranjas resultan 235 naranjas. Acordemos la notación. Cuando ustedes vean un paréntesis y abajo como subíndice escrito un numerito, ese numerito es la base del sistema de numeración en el que estamos trabajando. Ustedes van a decir, bueno, que estamos trabajando en decimal y toda la vida lo hicimos. Ok, pero cuando estemos trabajando en simultáneo, decimal, binario, octal, hexa y lo que se nos ocurra, más vale que seamos prolijos en aclarar siempre en qué idioma estamos hablando, ¿ok? El idioma acá en el que estamos hablando es el idioma del sistema de numeración que corresponde. Entonces, ¿se entiende lo posicional? ¿Se entiende que un 2 en las centenas no pesa lo mismo que si ese 2 estuviera en las unidades? Sí, profe. Profe, ¿podría volver a repasar un poco porque me confundí? Ok, en vez del 235, Jorge, pensá en el 232 y descomponelo como lo hacías en la primaria. Pensá en 232. ¿Cuántas unidades tenés? 2. Perfecto. Eso lo podemos escribir como 2 por 10 a la 0. Bien. Bárbaro. 232. ¿Cuántas decenas tenés, Jorge? 3. O 3 por 10 a la 1, 30 unidades. Genial, vamos bien. 232. ¿Cuántas centenas tenés? 2. 2. O 2 por 10 al cuadrado es lo mismo que decir 200 unidades. Fíjate que el 2 que tenés a la izquierda, impactado por las centenas, te corresponden a 200 naranjas. Mientras que el 2 que tenés bien a la derecha, impactando en el lugar de las unidades, te corresponde con 2 naranjas. Bien. Y yo creo que hay mucha diferencia entre 200 naranjas y 2 naranjas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la diferencia la hace la posición de ese elemento 2 en el número. Bien. Esto es lo que hace que este tipo de sistemas se llamen posicionales. Y hay un montón de otros sistemas numéricos que no son posicionales. Sin ir más lejos, ¿se acuerdan del sistema romano de numeración? Sí. El que usan, por ejemplo, muchos relojes todavía, que vos tenés el 1 es un palito, y el 2, 2 palitos, y el 3, 3 palitos, y el 4 es un palito adelante de una B corta, ¿sí? El 5 es una B corta y así podemos seguir. Sí. Ese sistema de numeración no es posicional, y por no ser posicional, aunque fue un sistema de numeración muy usado en la antigüedad, los romanos se dieron cuenta que era una pesadilla para operar. Yo te regalo hacer una operación con números en el sistema romano. Te regalo esa tarea. Entonces, como eso no era práctico para nada, no era práctico para contar, no era práctico para el comercio, no era práctico para nada, entonces hoy todo el mundo utiliza sistemas posicionales. ¿De acuerdo? Esto facilita muchísimo los algoritmos de las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y demás. ¿Sí? Nuestros sistemas de interés van a ser todos posicionales. Ok. Siguiente. Aparece nuestro querido sistema binario. La computadora trabaja en binario. Toda la información que utiliza. ¿Utiliza además otro sistema de numeración para determinados fines que ya charlaremos? Sí, pero más tarde o más temprano todo termina almacenándose en la memoria y recuperándose de la memoria como cadenas de ceros y unos. Entonces, el sistema binario es el sistema computacional por excelencia. Tiene nada más que 2 caracteres que son el 0 y el 1. ¿Cuál fue la picardía de que aparezca el sistema binario en la computación? Allá después de la Segunda Guerra Mundial es donde realmente explotó toda la cuestión de la ciencia informática y las primeras computadoras empezaron a trabajar en binario porque alguien dijo, está bueno el binario para la computadora porque es como que el 0 es ausencia de corriente y el 1 es presencia de corriente. Y entonces con estos pulsos de quito y pongo, quito y pongo, quito y pongo, con esas posibilidades de cortar y mandar corriente,
estabas modelando muy sencillamente todo lo que necesitabas. Todo el conjunto de caracteres. El 0 y el 1. Listo. Todas las posibilidades se resolvían con esto de la corriente que pasaba por el circuito. Que para ser sincera y para precisar un poquito más la cosa, no es ausencia de corriente y presencia de corriente, es una diferencia de voltaje. Es como que el 0 es muy poquito voltaje y el 1 es más voltaje. Entonces así, hablando ya en términos físicos, es como la computadora resuelve la forma de registrar un 0, la forma de registrar 1. ¿Y cuál es la base? Bueno, acá se empieza a poner un poco chino. Necesito máxima concentración. Beta dice es igual a, por favor, atentos. Beta es igual a 1, 0 en base 2. ¿Por qué 1, 0? Porque hace un ratito en la diapo anterior habíamos visto que era la combinación del segundo con el primer elemento del conjunto de caracteres en ese orden. Si yo tomo el segundo, que es un 1, y le pongo de compañerito el 0, que es el primero, me queda 1, 0. ¿Y por qué pongo el paréntesis y la base 2? Porque esa es la notación que hemos acordado para indicar que estoy trabajando en el sistema binario. ¿Se entiende la primera parte en donde yo leo beta igual a 1, 0 en base 2? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Ok. Antes de seguir, pregunto, ¿es correcto que yo diga beta igual a 10 en base 2? No. No, profe. No. Ajá. Bien, no es correcto, porque el 10, habíamos dicho, era una palabra de otro lenguaje, del lenguaje decimal. Ustedes tienen que pensar siempre que el sistema binario es como, por ejemplo, el sistema de unos, no sé, extraterrestres que viven en un planeta en donde nunca conocieron el decimal. En ese planeta tienen 2 dedos, uno en cada mano, y entonces ellos trabajan en binario. ¿Sí? Lógico, es lo que les queda cómodo. Tienen un dedito en cada mano. ¿Vieron E.T., la película? Bueno, si no la vieron, tienen que ver. Entonces, Sí, porque tenía 3 dedos. ¿Viste? pues tenía un poco más, sí, pero siempre tenía uno solo levantado y sí, on home. Así que vamos a suponer que este bichito tiene un dedito en cada mano. Entonces, el sistema binario es muy natural para este extraterrestre. Cuando el extraterrestre quiere contar, después del 0 que viene, el 1. ¿Y después qué viene? No me digas que viene el 2. El 2 no lo conoce. No viene el 2, no viene el 3, no viene el 4. Entonces, tiene que solamente arreglarse con combinaciones entre el 1 y el 0. Y esa combinación 1-0 para él no se llama 10. Él nunca escuchó hablar de un 10, ni de un 100, ni de un 1000, ni de nada de eso. Entonces, ¿cómo vamos a llamarle a estas combinaciones de elementos del conjunto de caracteres? De ninguna otra manera que no sea por enumeración sucesiva de los elementos. 1, 0 en base 2 no se dice 10, se dice 1, 0. Sigamos. Aparece ahí un igual con una pestañita arriba. Ese símbolo, lo presento, se llama equivalente. La verdad que en esta diapo está mal. El equivalente son 3 rayitas paralelas. O sea, es como un igual con una rayita más arriba. No sé, acá se coló este símbolo que no me gusta, porque esto más bien en matemática se conoce como el aproximado de. En cambio, el equivalente de el 1, 0 en base 2, o sea, 3 rayitas igual a 2, lo que me está diciendo es que para el extraterrestre, 1, 0 naranjas es como para nosotros en decimal 2 naranjas. Esa es la equivalencia. El 1-0 binario en nuestro sistema decimal equivale al 2. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, ahora nos pongamos en modo extraterrestre. Contemos en binario. 0, 1. ¿Qué viene después? 1-0. 1-0. 1-0, genial, que es como decir en decimal 0, 1. ¿Qué viene después? El 2. Bien, sigamos en binario. Ya dijimos 0, 1, 1, 0. ¿Qué viene después? 1-1. 1-1.
No. Bueno, listo, ya la casaron. Ya está. No tienen que saber mucho más de esto. De ahí en más se pone todo fácil. Es 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Listo, ya agoté todas las combinaciones posibles con 3 numeritos del binario. ¿Qué tengo que hacer? Prosperar en el conteo, pero ahora poniendo 4. ¿Cuál es el más chiquito que puedo poner si pongo 4? 1, 0, 0, 0. ¿Sí? La unidad seguida de ceros. Más chico que eso, no hay nada. Y así continúo prosperando con el conteo. 1, 0, 0, 1 sería el siguiente. ¿Ven? Esto, que lo vamos a practicar después, mirándolo con más detenimiento, yo se los voy adelantando ahora para que se ubiquen en cómo es el sistema binario. Y aquí abajo, miren por favor, tienen un par de números que están también desagregados como una suma ponderada. Se van a cansar de escuchar la expresión suma ponderada. ¿Por qué llamo suma ponderada esta expresión? Porque claramente ustedes ven que es la suma de 3 cosas. Una cosa es 1 por 10 a la 10. Ah, ¿se puede decir 10? No se puede decir 10. Profe, 1, 0. Vamos de nuevo. 1 por 1, 0 elevado a la 1, 0, más 1 por 1, 0 elevado a la 1, y más 0 por 1, 0 elevado a la 0. El esquema para desagregar el número es idéntico al que hace un ratito habíamos visto en decimal. ¿Cómo no va a ser idéntico si los dos tienen en común ser un sistema posicional? Entonces, la ley que regía para decimal también tiene que regir para este sistema. Pero, y ahí viene una cosa muy importante, vamos al renglón de abajo. ¿Yo puedo escribir esto de manera más cómoda? Sí. La forma más cómoda de escribir esta suma ponderada va a ser de la siguiente forma. El 1, 1, 0 lo voy a escribir como 1 por. Y en vez de manejarnos con la base en binario, que habíamos dicho que beta era 1, 0, la reemplazo por su equivalente decimal. Y el exponente que estaría tocando 1, 0 en binario, como yo sé que el 1, 0 en decimal es equivalente al 2, lo reemplazo también al exponente por un 2. Y me queda 1 por 2 elevado al cuadrado, más 1 por 2 elevado a la 1, más 0 por 2 elevado a la 0. Yo lo que quiero ahora, aunque me estoy adelantando un montón, pero si están súper concentrados me van a seguir, ayúdenme con un poquitito de aritmética. El último sumando de esta suma ponderada, chao, desaparece porque es 0 multiplicado por cualquier cosa, resultado 0. Ni lo miren más. Me están quedando los dos primeros sumando. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado, gente? 4. 4. Perfecto. ¿Cuánto es 2 elevado a la 1? 2. Ok. 2. Entonces, si yo operara en decimal, tendría un 1 multiplicado por 4 más un 1 multiplicado por 2. ¿Cuánto estaría dando 4 más 2? 6. 6. Bien, dicho de otra manera, nuestro 6 decimal para el extraterrestre que trabaja en binario es 1, 1, 0. Si yo voy al almacén y pido 6 naranjas, yo digo, dame 6 naranjas. Bueno, este tipito dice, dame 1, 1, 0 naranjas. ¿Se entiende? La cantidad de naranjas que llevamos los dos es la misma. Claro, profe, sí se entiende. Esto que acabamos de hacer, así como mentalmente, es la base de un sistema de conversión. Porque cuando nosotros estemos en binario, vamos a querer ver ese binario en decimal, o cuando estemos decimal, vamos a necesitar pasarlo a binario. ¿Qué es lo que hace la computadora todo el tiempo? Nosotros le damos data en decimal, y la computadora lo pasa a binario, lo pasa a hexa, lo pasa a octal, según lo que necesite hacer. Entonces, esa tarea de convertir de un sistema a otro, nosotros también vamos a aprender a hacerlo con los mismos métodos que utiliza la computadora. Hoy nos adelantamos un poquitito como para ir poniéndonos en tema. Pero con esto termino. ¿Por qué esta suma se llama suma ponderada? ¿Ustedes entienden el significado de la palabra ponderación?
No. No. No, profe. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en un negocio cualquiera, a ver, inventemos ropa. En un negocio de ropa hay muchas más clientes mujeres que varones. ¿Sí? Qué sé yo, tiene más ropa de mujer o ropa más linda o lo que fuera, y entonces ese negocio sabe que tiene el 80% de sus clientas son chicas y el 20% solamente son varones. Entonces, cuando compra a su proveedor ropa para la siguiente temporada, ¿compra mitad y mitad? No. ¿Mitad ropa de mujer No. y mitad ropa de varón? Y no parece muy astuto, ¿no? Porque ellos van a comprar según el peso con el que pondera cada uno de sus elementos. En este caso, cliente mujer, cliente varón. Entonces, muy seguramente, si gasta, no sé, 1.000.000 de pesos en ropa, de ese 1.000.000, 800.000, fíjense que tiene un peso muy diferente, una ponderación diferente atribuible a la ropa de mujer, y 200.000 nada más, que tiene que ver con lo que pesa, ¿sí?, la presencia de clientes varones. Bueno, esa idea de ponderación acá son los elementos del conjunto de caracteres. Vamos de nuevo a mirar este número 110. En el primer sumando, el peso con que yo estoy multiplicando a este sumando es 1. En el segundo sumando, el peso con que yo estoy afectando este número es 1. Y en el tercer sumando el peso es 0. O sea, es como decir, no hay unidades, hay 0 unidades. Entre comillas, hay una decena, muy entre comillas, ¿no? Porque en el binario no se puede hablar de decenas. Muy entre comillas, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? Decenas, con B larga. Y hay una, entre comillas, centena. Claro que en binario no se habla de centenas, sería algo así como, no sé, no se me ocurre ni ponerle un nombre, pero ¿se va entendiendo? A ver, hace un ratito mirábamos el 235. El peso de las centenas es 2, el peso de las decenas es 3 y el peso de las unidades es 5. Cada elemento del conjunto de caracteres actúa de peso en estos sumandos y por eso ponderan diferente. Por eso a esta suma se le llama suma ponderada. ¿Se entendió la idea? Sí. Okay. Sí, En profe. el ejemplo de la ropa es como decir que nosotros tenemos un 8 para la ropa de mujer y un 2 para la ropa de hombre. Pesa mucho más lo que yo voy a gastar en ropa de mujer para proveer a mi negocio de lo que pesa la compra para ropa de hombre. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, ahí está la convención de notación, que la base y los exponentes se escriben en sistema decimal para facilitar la lectura de estas sumas ponderadas. Esta convención es muy importante. Esta es una convención que, como dice ahí, nos ponemos de acuerdo todos en que vamos a entender así las cosas. Y chao, listo. Es nada más que eso, un acuerdo de notación. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora aparece el sistema octal. La computadora utiliza el sistema octal, entre otras cosas, por ejemplo, para conectarse con sus dispositivos, para conectarse con una impresora, para conectarse con la pantalla. El sistema operativo les asigna números octales a sus dispositivos. Entonces, saber algo del sistema octal es súper importante, ni que hablar cuando ustedes estén trabajando ya en materias de segundo año como sistemas operativos o como arquitectura de la computadora. Entonces, conozcamos el sistema octal. Su nombre ya me está contando un montón de cosas. Octal viene de 8. Entonces, quiere decir que voy a tener 8 elementos en el conjunto de caracteres y por lo tanto, mi base beta, va a ser 8. ¿Cuáles son los 8 conjuntos? Los 8 elementos de este conjunto, si tiene que ser finito y ordenado, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, se terminó en 7. Del 0 al 7 hay 8 elementos. Vamos con el sistema hexadecimal. Hexadecimal viene de 16.
y también es utilizado mucho por la computadora, por ejemplo, para designar las celdas de memoria. La memoria de una computadora se organiza en tablas y esas tablas entienden números hexadecimales. Entonces, perfectamente podemos necesitar, qué sé yo, no sé, encontrar un dato que está en una celda en donde aparecen unos elementos un poco raros porque son letras. Ok, ¿por qué aparecen las letras? Porque después del 9, este sistema necesita un simbolito atómico. Acuérdense que no podíamos combinar. Después del 9 yo no puedo seguir con 1, 0, porque sería una combinación de elementos del conjunto. Entonces tengo que pensar en un chirimbolito. Cualquiera podría haber inventado aquí, no sé, el numeral, el asterisco, el ampersand, la barrita de división, cualquier cosa podrían haber inventado. Pero lo que quedó súper cómodo es usar las letras mayúsculas de imprenta. Entonces, los elementos del conjunto de caracteres en el sistema hexadecimal van del 0 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y continúan con el A, B, C, D, E y F. Si se ponen a contar, se van a dar con que ahí hay 16 elementos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. No. Ok. Siguiente. Se terminó. Listo. Terminó. Listo. Entonces, por favor, ¿sabes qué vas a hacer, Federico? Abrí el otro documento que estaba ahí en esa carpeta, que es una planilla Excel, que se llama algo así como operaciones en BOH, operaciones en binario octal-hexa. Vemos un poquitito de eso y terminamos. Me voló la cabeza esto de no poder compartir la pantalla. Voy a tener que investigarlo para el miércoles. Ok. Te pido que te vayas, por favor, a la pestaña que dice binario. Yo todavía estoy bien. Ahí estamos. Binario. Bien. Si te vas con la barra de scroll, por favor, bien a la izquierda para, tal vez le achiques un poquito el zoom, no sé. ¿Qué dicen? ¿Todos están mirando todo? No. Ahí está. No hace falta mostrar tanto. Mostra hasta la celda M, hasta la columna M y hasta la fila 11, por favor. La resta la vamos a dejar para el día miércoles. Acuérdense que ustedes van a hacer una lección sobre resta y van a venir mucho más filosos el miércoles hablando de resta. Pero si querés bajar, genial. Listo, así no altera la visión. Vamos a concentrarnos en esto que es apenas una suma. Lo que tienen primero que nada, donde dice conteo, es resaltado el 0 y el 1, que es, en definitiva, el conjunto de caracteres del binario. Pero como estoy escribiendo el conteo, lo que viene a continuación es cómo prosperaría yo si siguiera contando naranjas. Después del 0 viene el 1 y después del 1 viene el 1, 0. Y después del 1, 0 viene el 1, 1. Y chau, agoté todas las posibles combinaciones que tengo con dos elementos. Ustedes me van a decir, bueno, sí, podría poner el 0 adelante, pero nunca, jamás en la matemática el 0 adelante fue significativo. Entonces, no vamos a inventar una matemática nueva en el binario. Sigue valiendo la regla de que el 0 a la izquierda no significa. Por lo tanto, no podemos jugar con el 0 a la izquierda, solamente podemos jugar con el 1. Entonces, ¿todo el mundo entiende que sigue 1, 0, 1, 1? Sí, Yo profe. sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí. buenísimo. Entonces, como se me acabaron las posibilidades con 2 dígitos, vamos a combinar de a 3. ¿Y cuál es la combinación más chiquita con 3? 1 seguido de ceros. 1, 0, 0. Quien diga 100 a esto, se corta la lengua, ¿no? 1, 0, 0. Seguimos. ¿Qué viene después? Y bueno, hacer crecer un poquito este número en la última cifra. 1, 0, 1. Y ya en la última cifra agoté todas mis posibilidades. Pasé del 0 al 1. Después no hay más nada.
Entonces voy a hacer crecer en la cifra que pesa un poquito más, que viene a ser la segunda empezando de atrás. Y el 1 viene entonces ahora acompañado de un 1 y después un 0 para que sea lo más chico posible. Y si ya agoté 1, 1, 0, lo único que me queda con 3 dígitos binarios es hablar del 1, 1, 1. Fíjense que es como que seguí la misma regla de formación que traía con 2 cifras, ahora aplicada a 3. Y con el mismo criterio voy a seguir así para 4, 5, 6, la cantidad de cifras que ustedes necesiten. El conteo sigue 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y puede seguir. Ahí están nada más que los primeros. ¿Cómo sumamos? Y acá en la planilla queda cómodo acomodar los sumandos en 2 filas, bien encolumnaditos, como nos enseñó la señorita de primer grado, y destinar una fila arriba de todo para anotar el acarreo. El acarreo, vieron, es como cuando en el sistema decimal yo digo 9 más 3, 12. Pongo el 2 y me llevo, bueno, ese es el acarreo, lo que me llevo. Me llevo 1, decimos nosotros, acá lo único que puede uno llevarse en binario es llevarse 1, porque si se lleva 0 es porque no está cargando nada. Entonces fíjense que el acarreo está formado por los hitos que corresponden. El primer sumando está pintado de amarillo, el segundo sumando está pintado de rosa y el resultado se está armando de verde. Vamos columna por columna, por supuesto, como nos enseñó la señorita, de atrás para adelante. ¿Cuánto es 1 más 1? Por favor, miren el conteo. Si yo estoy parada en el 1 y le sumo 1, ¿a dónde voy a parar? A 1, 0. Gracias por acompañar con el mouse. 1 más 1 es 1, 0. Pongo el 0 y me llevo 1. ¿Ok? Entonces ahora mi suma es como que tiene 3 escalones. 1 más el 1 amarillo, 1, 0. Y 1, 0 más un 1 más, 1, 1. Pongo el 1 y me llevo 1. Y ahora ya no hay nada más nuevo para aprender, ya todo es más de lo mismo. 1 más 0, 1. Más el 1 rosa, 1, 0. Pongo el 0 como resultado, acarreo 1. Siguiente columna. 1 más 1, 1, 0. Pongo el 0 como resultado en verde y me llevo el 1 al acarreo. 1 más el 1 rosa, 1, 0. Pongo el 0, me llevo 1. Fíjense que ignoro los ceros, como que ni hablo de ellos. Acá tengo otra vez 3 escalones con 1. 1 más 1, 1, 0. Y más 1 más, 1, 1. Pongo el 1 como resultado, me llevo el acarreo. Ahora se me terminó incluso uno de los sumandos, entonces solamente es el acarreo 1 más 1 del amarillo, 1, 0. Pongo el 0, me llevo 1. Y ese último acarreo, bueno, baja directo al número, y el resultado, que es el que tienen allí en verde, es el binario 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. La verificación que tienen un costadito, por favor ubícate en el número decimal 107. Si ustedes se fijan en la barra de fórmulas, la función que está aplicada ahí es la función llamada bin-adec, de binario a decimal. Entonces toma el binario de la celda K7, que es la celda vecinita, y al número binario, que era amarillo, lo pone en decimal. ¿Por qué? Porque la planilla de Excel sabe hacer conversiones. Nosotros vamos a aprender a hacer las conversiones manualmente, pero la planilla de Excel es replicante, lo hace por nosotros. Ahí está. El número binario amarillo, que era el 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, es nuestro decimal 107. El número rosadito de abajo, señálalo por favor, el número rosadito, que era el 1, 1, 0, 1, 1, 1,
Cuando le aplico la función también binario a decimal, como ven en la fórmula arriba, lo convierte a decimal en nuestro 55. Y si ustedes verifican que 107 más 55 es 162, van a quedarse conformes de que el número verde que obtuvimos como resultado es el 162. O sea que la planilla les permite practicar la suma y después verificar si hicieron bien. Porque en cuantito se marearon y en vez de un 0 pusieron un 1 o en vez de un 1 pusieron un 0, chao, se pudre todo. Entonces conviene verificar hasta que se hagan un poco más ágiles en esta cosa de sumar binario. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Es como un regreso a primer grado, chicos, ¿no? Es como un regreso a primer grado hasta más fácil, porque en primer grado ustedes manejaban hasta el 9, ahora tienen que manejar 0 y 1. O sea, achican completamente la complejidad. Simplemente hay que acordarse nada más de trabajar concentrados, ¿no? Y no hacer 1 más 1, 2. Chao, listo. ¿Quién es 2? En el binario 2 no existe, pero la cabeza a veces nos traiciona y nuestra cabeza enseguida quiere ser decimal. Ni les cuento en el octal. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo, perdón? Sí, tengo una duda. Pasa que se me cortó la videollamada y no escuché lo anterior. ¿Por qué 1 más 1 es 1, 0? Mira el conteo. Si te parás en 1, parate en el 1 rosadito que está ahí, perfecto. Y aumentás un hito más, ¿a dónde vas a parar? 1, 0. Claro. 1 más 1 es 1, 0. En binario, nosotros sabemos con nuestra cabeza decimal que ese 1, 0 es como un 2. Y toda la vida, cuando has tenido 1 y le sumaste 1, el resultado te dio 2. Bueno, acá también te da 2, pero ese 2 en binario se escribe 1, 0. Ah, bien, bien. Dicho de otra manera, por la pregunta de Diego, si ustedes saben contar, saben hacer todas las operaciones básicas. Que no es otra cosa que lo que aprendieron en primer grado. La señorita se concentró en enseñarles a contar. Por eso en jardín de infantes se enseña a contar. Porque el que sabe contar sabe operar. Lo demás es todo un algoritmo, nada más. Una cosa así que uno hace ya automatizadamente. Nos quedan 5 minutos. 5 minutitos. Visitemos el octal, por favor, Federico. Pasate a la pestaña del octal. Acá la cabeza se pone más traicionera, ¿no? Porque uno dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y después del 7 qué? Y después del 7, 1, 0. Y después del 1, 0, 1, 1. Y después 1, 2, 1, 3, 1, 4. Gracias por scrollar. 1, 5, 1, 6, 1, 7. Frenemos. Después del 1, 7, yo no puedo poner 1, 8. Porque 1, 8 tiene involucrado un 8, y el 8 en el octal no lo conoce nadie. Entonces tengo que prosperar empezando como cifra más significativa con lo que sigue al 1. ¿Qué sigue al 1? El 2. ¿Y qué es lo más chiquito que puedo escribir empezando con un 2? Los 0. Y bueno, y el patrón de formación es el mismo. Después de 2, 0 voy a 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Uy, ya visité el 7. Es lo más grande que tengo para visitar en octal. ¿Qué sigue? 3, 0. ¿Ven? Y al que al 2, 7 le diga 27, otra vez, se corta la lengua. El 2, 7 no es un 27. Por favor, no son 27 naranjas. Son menos naranjas. Cuando uno mira la bolsa, 2, 7 octal es un número más chico que 27 decimal. Entonces, el error arranca desde el momento que lo digo mal. No puedo decirle a eso 27. Volvamos, por favor, con la barra de scroll y miremos una sumita. Miren, aparecen menos acarreos. Claro, porque ahora tengo como más simbolitos con cuáles jugar. Empiezo de atrás para adelante, tengo el sumando 1 en marroncito, el sumando 2 en celeste. ¿Cuánto es 2 más 6? Si yo me paro en 2 y avanzo 6 casilleros, termino cayendo en 1, 0. ¿Ven?
Ustedes apliquen cabeza decimal. 2 más 6, la cabeza decimal me contesta 8, pero 8 en el sistema octal no existe. Sin embargo, ¿quién toma el lugar del 8? El 1, 0. Pongo el 0 y me llevo 1. Ahí tengo en el acarreo un acarreo que juega con la suma de los siguientes. 1 más 7, 1 más 7, 1, 0. Y 1, 0 más 1, 1, 1. Resultado 1 y acarreo 1. Ahora sumemos en esta columna. 1 más 1, 2. Y 2 más 2, 4. Genial, porque esto se parece mucho al decimal, pero eso es lo que resulta traicionero, ¿no? Por favor, recuerden tener el cerebro en modo octal. Aquí no hubo acarreo, entonces simplemente tengo que hacer 3 más 7. ¿Cuánto es 3? Pararse en 3 y hacer 7 saltitos en la recta numérica. Si hacen 7 saltitos, llegan a 1, 2. Ponen el 2 y acarrean 1. 1 más 2 es 3 y 3 más 4 es 7. Listo, resultado 7. Luego el 6 ya no tiene con quién operarse, baja 6. El 5 no tiene con quién operarse, baja 5. Y en las columnas de verificación, ustedes pueden convencerse de que está bien hecha la suma, porque la tienen en decimal, pero en octal el número 5623172 sumado con el número octal 47216 resulta en el número octal 5672410. Fíjense que mis números octales no tienen 8, no tienen 9. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos Alexa, 2 minutitos más, así cerramos la clase con Moni. El conteo, bueno, si scrollamos un poquitito, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, y cuando se terminaron los elementos atómicos, que son los pintaditos ahí de naranja, hay que empezar a combinar. ¿Cuál es la combinación más chica de A2? 1, 0. ¿Y qué le sigue? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1A, porque después del 9, en este conjunto hay un elemento que se llama A. Entonces, si veníamos bien hasta el 1, 9, igual de bien es seguir 1A. 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y recién haber visitado hasta la F, que es donde se termina el conjunto, tengo que utilizar como cifra más significativa la que le sigue al 1. ¿Qué le sigue al 1? El 2. ¿Y qué es lo más chiquito para acompañar a este 2? El 0. Y empieza de nuevo el patrón de formación. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2A, 2B, 2C, 2D, y así hasta que nos aburrimos. Volvamos a la suma. Miren, cada vez menos acarreos. ¿Por qué? Porque ahora es como que los pesos de estos elementos del conjunto de carácter son pesados. No es lo mismo un 1 que una F. Si ustedes quieren imaginarse cuánto pesa una F, traten de cargar una bolsa con 15 naranjas. ¿Entiende ahora por qué a estas cosas se les llaman peso de ponderación? Porque una F pesa como 15 unos binarios. Entonces, al haber más cantidades en juego, los acarreos son menores. Vamos a empezar a sumar. Mi sumando 1 tiene un 2, encolumnado con un 6, 2 más 6, 8. Ok. Después viene la suma F más 3. Si yo estoy parada en F, usen los dedos. Si estoy parada en F y tengo que aumentar 3, ¿qué viene después del F? 1, 0, 1, 1 viene después y 1, 2 viene después. Miren mi mano, ¿ven? Aumenté 3, los saltitos de conejo que nos enseñaba la señorita en primer grado.
Estaba parada en F, hice 3 saltitos y llegué a 1, 2. Pongo el 2, acarreo 1. Bueno, ¿de alguien más? Siempre lo mismo. 1 más 1, 2. Más 2 da 4. No hay acarreo. Vamos a la columna del dado. 3 más A. Es como pararse en 3 y sumar 10. Porque el A es equivalente al 10. 10 saltitos de conejo. Personalmente, yo prefiero pensar en la propiedad conmutativa. 3 más A es lo mismo que A más 3. Si estoy parada en A y tengo que hacer 3 saltitos, ¿a dónde voy a parar? De A me voy a B, luego me voy a C y luego termino en D. Entonces, A más 3, resultado D. D de dedo. No hay acarreo. Vamos con B más 6. Si estoy parada en B y aumento 6, ayúdenme con los dedos. B más 6. Después de B viene C. Después D. Después E. Después F. Después 1, 0 y después 1, 1. ¿A dónde fui a parar? A 1, 1. Pongo el 1 y me llevo 1 como acarreo. 1 más 6, resultado 7, y como el 5 no tiene que sumarse con nadie, baja 5. Miren en la verificación que esta cosa está bien resuelta. Les queda la planilla, practiquen todo lo que quieran. La siguiente hoja, la siguiente pestaña que se llama hoja 1, es la hoja que hemos utilizado para hacer cuentitas de otras cosas. No tiene ninguna importancia ahora, pero sí me gustaría el miércoles mostrarle que con estas mismas reglas de formación yo puedo inventar cualquier conjunto de caracteres. Acá, por ejemplo, inventamos un sistema de numeración cuyos caracteres son el simbolito de ampersand, el de numeral, el 9 y el pesos. El 9 al fin y al cabo es un dibujito, no tiene por qué ser siempre 9. Es simplemente un dibujito que voy a utilizar como tercer elemento del conjunto de caracteres. ¿Que nos vuela la cabeza estas cosas? Sí, pero bueno, lo que quería mostrar yo ese día era de que no importa el dibujito que usemos, siempre para nosotros, como conjunto finito y ordenado, tenemos que empezar que arranca en 0 y prospera 1, 2 y 3. ¿Por qué no prospera más? Porque eran 4 elementitos y nada más. Y cuando yo quiero operar, en vez de pensar en estos simbolitos, pienso en el 0, 1, 2 y 3 y en el conteo que seguiría, ¿cómo seguiría? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y luego 1, 0, 0. ¿Ven?